Bien, vamos a dar comienzo en esta situación, haciendo un análisis con lo que comúnmente llamamos regla de la mano derecha, que es la que nos permite encontrar el sentido del campo magnético cuando nosotros tenemos un conductor por el cual circula una corriente, en este caso vertical hacia arriba. Está el indicador de color rojo con la I, y tenemos el campo magnético que eh, los cuatro dedos de la mano nos permiten encontrar, nos ayudan más o menos a encontrar la dirección y sentido del vector campo magnético. Ahora, después veremos cómo se ajusta. El pulgar se coloca siempre en el sentido de la intensidad de corriente. Si la intensidad de corriente fuera invertida, por lo tanto fuera hacia abajo, en ese caso nosotros tendríamos que, si la intensidad de corriente fuera así, tendríamos que dar vuelta a la mano y colocar el pulgar hacia abajo y rotarla en el otro sentido. En este caso, la mano, la intensidad está hacia arriba, se coloca pulgar hacia arriba y tranquilamente se rota la mano así, en este sentido, ¿no? Sentido, mirando desde acá de arriba, da sentido antihorario. Bárbaro. ¿Qué sucede? Sucede que cuando nosotros venimos acá a la aplicación, si venimos acá a la aplicación, que queda en este caso, vamos a trabajar, por ejemplo, para analizar, profundizar un poquito o continuar con lo que se observó. Lo que observamos fue una, un conductor por el cual se mueven cargas eléctricas, y dicho conductor tiene una dirección vertical y la corriente posee un sentido hacia arriba. Entonces, vamos a mantener ese criterio. ¿Qué sucede? Que nos podemos plantear, por ejemplo, determinar el campo magnético en un punto, en el espacio, en el entorno del conductor, que, que se encuentra a una cierta distancia se encuentra a una cierta distancia de acá. Una distancia de. Bárbaro. Con la intensidad de corriente no hay problema ninguno, porque nosotros sabemos que es vertical hacia arriba. Se le puede asignar un cierto valor, 0,5. Vamos a ponerle 0,5 miliamper. El prefijo mili implica por 10 a la menos 3, ¿no? Si se acuerdan bien, nosotros trabajamos mili por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9 y pico por 10 a la menos 12. Y más pequeño que esto ya no es necesario. Sucede que capaz que la tarea más desafiante acá es encontrar la dirección y sentido del vector campo magnético. La dirección y sentido del vector campo magnético
lo hacemos como se vio anteriormente con la regla de la mano derecha. Vamos a probar con esto acá. Se coloca el pulgar hacia arriba, tal cual se vio en la imagen, ¿no? Estaba así, pulgar hacia arriba, y se efectúa un giro de esta forma, eh, haciendo una circulación a través del conductor, y la circulación es con la mano siempre tendiendo hacia adentro. Entonces ahora voy a trazar solamente un segmento de la circunferencia, que es el trazado que corresponde a la línea de campo magnético. Entonces en este caso así, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que tener presente que si miramos bien, bien perpendicular al campo magnético, podemos dejarlo acá fijo. Si miramos bien perpendicular, lo que en definitiva vamos a observar, vamos a hacer así. Si nosotros ponemos bien a la altura de la vista, perpendicular al conductor, lo que se observa no va a ser una línea de una circunferencia, no vamos a ver. Lo que vamos a ver es una línea, una línea. Ahora, ¿qué sucede? Claro, si nosotros venimos y miramos de acá arriba, de acá, ahí es diferente. Esto se supone que es un ojo, ¿no? Si miramos de acá arriba es diferente. ¿Por qué? Porque en ese caso sí, ahí se ve la circunferencia plenamente bien. Entonces, mirando desde ahí, nosotros podemos establecer con total claridad y tranquilidad que lo que observamos es esta figura. Entonces, sucede lo siguiente, que acá, al girar la mano, los dedos en este punto van a entrar a la hoja de análisis si estamos en el cuaderno, o va a entrar a la pantalla si, o sea, la tendencia es a entrar imaginariamente. Por lo tanto, todo vector que sea entrante a la página o entrante a la hoja de análisis se representa con una cruz y saliente con un punto. Entonces nosotros planteamos esto y tenemos que venir a establecer claramente que el campo magnético acá es entrante, y le ponemos una B. Si a este ya le llamamos intensidad 1, lo vamos a identificar siempre lo más completo que se pueda y será campo magnético 1. De este otro lado, dicho sea de paso, ya que está la situación, el campo magnético lo represento así. Va a ser una circunferencia que va a permitirme ayudar a identificar el punto para trazar el vector, o para identificar dirección y sentido del vector, y el vector sería horizontal y saliente de la pizarra, la pizarra, de la pantalla. Mientras que cuando se continúa el giro, acá queda horizontal y entrante. Cuando nosotros miramos de acá arriba, a este vector saliente lo vamos a ver así, o lo vamos a representar de esa forma, y a este entrante lo vamos a representar de esta forma, porque acá estaría la cruz de entrante
y acá estaría el punto, el origen del vector, que en física le denominamos punto de aplicación. Entonces acá estaría el punto, que es este. Acá está la cruz, que es entrante, y quedaría así, la cruz estaría acá. Y este sería el centro del conductor, que estaría bien si lo representáramos acá. Este es el centro del conductor, la circunferencia o las infinita cantidad de circunferencias que hay son concéntricas al conductor, lo cual implica, concéntrica implica que tiene el mismo centro. ¿El centro cuál es? Es el centro del conductor. Este símbolo es saliente por causa de esto acá, que si observamos de arriba, esta intensidad está dirigida hacia nosotros. Si hacemos un corte en la sección transversal acá del conductor, jugando con la imaginación, se observarían las cargas, en este caso positivas, porque se toma el sentido convencional de la corriente, hacia nosotros, por lo cual se representa saliente, como está acá, la intensidad ahí, ¿no? Y podemos ya dejar trazado el vector, este vector acá. Quedaría así y quedaría así. En este caso acá le llamamos B1 y bueno, vamos a mantener ese orden y le llamamos acá B1, campo magnético 1, que es el campo en el cual nosotros comenzamos al principio como análisis. El que está del otro lado del conductor fue un anexo que se agregó ahí en el momento. También tengo que tener muy presente, ya lo digo nuevamente, los prefijos, ¿no? Mili, micro, nano y pico. Por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9 y por 10 a la menos 12. Bien. Para determinar el módulo, ¿se acuerdan que nosotros tenemos, si analizamos una magnitud vectorial, tenemos cuatro características? Punto de aplicación, donde comienza el vector; dirección, la recta sobre la cual está superpuesto el mismo; horizontal, vertical, oblicua. Ahí tendré que determinar los grados con respecto al horizontal o la vertical. Entonces tenemos punto de aplicación, tenemos la dirección, tenemos el sentido, o también dicho hacia dónde está orientado: derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y tenemos el módulo, o también llamado valor. Módulo o valor. Específicamente el término es módulo, pero hay un equivalente también en nombre que uno le dice valor. Pero vamos a pronunciar siempre módulo. Volviendo un poquitito a este caso acá, si nosotros tomamos el radio R que hay entre el centro del conductor y el punto en su entorno que se está analizando y determinando el campo magnético, tenemos que tener en claro que la regla de la mano derecha nos permite efectuar este giro, ¿no? Sentido antihorario, bárbaro. Tengamos presente que el vector puede quedar orientado, el vector puede quedar orientado según la regla de la mano derecha, como está B1, que le llamamos campo 1, o puede quedar un poquito más así, o inclinado un poquito más así. Pero ¿qué sucede? Que no va a existir tres soluciones, existe ni cuatro ni cinco, existe solo una.
Entonces la regla de la mano derecha, más o menos, cuando venimos girando con los dedos y detenemos el giro acá, donde llega el punto de análisis, nos indica más o menos hacia arriba, más o menos, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Lo importante para definir con precisión la dirección es tomar la perpendicular a el radio, porque como el vector es tangente a una circunferencia, el vector siempre va a formar un ángulo recto de 90 grados con respecto al radio. Y en este caso lo mismo, nosotros venimos, juego de geometría, trazo el radio R, sé que es más o menos hacia abajo. ¿Qué tal más o menos? Bueno, tiene sí o sí que ser un ángulo recto. ¿Por qué? Porque la circulación que hago y la trayectoria que determino y que condiciona, el campo magnético es una circunferencia, por lo cual va a quedar siempre em, perpendicular al radio. Ahora bien, vamos a, vamos a analizar algo más, que es cómo determinar el módulo. ¿Cómo determinamos el módulo? Con la ley de Ampère. La ley de Ampère. Tenemos claro que esta ley fue enunciada primeramente por Biot y Savart, pero después, como hay una simetría tan grande a partir de la ley de Ampère que involucra un concepto más amplio que es la circulación y la permeabilidad magnética en el vacío, que es mucho cero por I, por I por la intensidad, y por medio de una integración se determina también fácil y rápidamente que el módulo del campo magnético es K, la constante por la intensidad sobre la distancia. Entonces, si ustedes encuentran el libro Ley de Biot y Savart, Biot-Savart generalmente, es la misma ley que terminamos llamándola ley de Ampère. Así fue sucediendo y terminó la historia y ya está en el presente. La constante K, nosotros sabemos que es 2 por 10 a la menos 7 Tesla punto metro sobre Ampere. Acuérdense que nosotros estamos trabajando en el sistema internacional de unidades. Tenemos 3 sistemas, ¿no? Sistema internacional, sistema inglés y sistema CGS. Nosotros trabajamos en el sistema internacional y como lo dice la expresión, es el sistema más utilizado en el mundo entero, por algo, obviamente es internacional. También se escucha la forma de pronunciar el sistema MKS, que queda muy práctico. El sistema MKS implica que las longitudes se miden en metros, las masas en kilogramos y los tiempos en segundos. El sistema internacional después se amplían, a estas 3 magnitudes se amplían y a la ampliación en general pasa a llamarse sistema internacional. Se agrega la intensidad de corriente, la intensidad lumínica, la cantidad de sustancia. Y termina conformándose un sistema de unidades fundamentales que después a partir de esas se obtienen unidades derivadas de esas 7 unidades. La unidad de temperatura también, que es el Kelvin, etcétera, etcétera. Bien,
la idea en este caso a explicar eh, son los diferentes puntos de vista imaginariamente de dónde estamos observando dicho sistema para efectuar dicho estudio y análisis y correcta y adecuadamente bien su trazado. Ahora bien, nosotros podemos, por ejemplo, a esta intensidad de corriente acá, a esta intensidad, nosotros podemos rotarla 90 grados y al extremo del vector lo giro hacia mí. Ah, lo roto hacia mí acá. Al rotarlo hacia mí, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver la parte, el extremo de la flecha, vamos a llamarle la flecha que se observa acá, porque tiene la forma de una flecha, es el conductor y es el sentido de la corriente, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? Vamos a observar así, vamos a observar esto. Esta es la sección transversal del conductor y este es el sentido de la corriente eléctrica saliente porque lo estamos observando desde acá arriba, desde acá. Entonces acá yo veo que la magnitud física denominada intensidad de corriente que fluye por y atraviesa la sección transversal del conductor, como se dirige hacia mí lo determino como saliente de la página de estudio y análisis, por ejemplo. Entonces, como lo habíamos explicado acá ya también, lo mismo, pero también quería establecer que puede existir otro conductor acá, puede existir otro conductor y podríamos representarlo así, agarramos y ponemos así, vamos a ponerlo invertido al sentido de la corriente. Este es otra intensidad, por lo tanto se le denomina intensidad 2, por ejemplo. La intensidad 2 le asignamos un valor 0,9 microamper, por ejemplo. Acordémonos que es por 10 a la menos 6 amper. Cuando sustituyo el valor se saca el símbolo micro y se coloca por 10 a la menos 6. Cuando nosotros observamos este conductor acá, con esta intensidad así, que lo observamos desde acá, vamos a mantener el mismo punto de vista, ¿no? Lo observamos desde acá arriba, podríamos expresar que las cargas eléctricas, la corriente eléctrica se aleja de nosotros y por lo tanto, si está la hoja de análisis acá, va a ser entrante a la hoja de análisis. Entonces, o acá en este caso. Entonces, nosotros vamos a representarla de esta forma. Una circunferencia, que es la sección transversal del conductor, con un símbolo de una cruz. ¿Por qué? Porque de acá arriba lo que nosotros veríamos es una corriente entrante porque vemos el origen del vector. Entonces va a quedar esta parte acá. Y en este caso, como es saliente, el giro queda de esta forma y el vector queda trazado hacia arriba. En este caso se efectúa un giro en este sentido, porque el pulgar es saliente y el vector va a quedar perpendicular al radio, hacia oblicuo y hacia arriba.
Entonces venimos y lo trazamos acá. Que nos queda esta forma. Y ese sería el vector campo magnético 1. Y en este caso, para el conductor, la corriente entrante, el pulgar queda entrante, el giro queda en sentido horario. Por lo tanto, se van a superponer dos vectores. Se van a superponer dos vectores en este punto. Y nosotros, voy a hacer un pequeño cambio acá, sacar este. Entonces voy a hacer así. Acá tenemos pulgar saliente, giro antihorario. Entonces va a quedar el vector campo 1 así. Lo voy a correr un poquito al punto de aplicación del punto de análisis. Y este otro, el pulgar entra, por lo tanto el giro es horario. O sea que el vector va a quedar así, en dirección vertical y hacia arriba. Estos dos vectores, verde y rojo, tienen la misma dirección, dirección vertical, y tienen el mismo sentido, sentido hacia arriba. Podríamos haber puesto este vector de igual longitud que el otro. Sí. Si están de igual longitud y esta escala, implicaría que los módulos serían iguales, ¿no? Haciendo los cálculos, ¿para qué puse este ejemplo de que fueran iguales? Porque si los módulos son iguales, por ejemplo, pongamos así 6,0 Tesla, 6,0 Tesla, aplicando la ley de Ampère, ¿no? Si obtuviera ese valor, después cuando vamos a obtener el vector campo neto, que el vector campo neto es la suma del vector campo magnético 1 más el vector campo magnético 2, pero ¿qué sucede? Que cuando se trabaja con los módulos, que a veces también es común trabajar con valor absoluto, se saca el vector sí, se le pone valor absoluto para poner positivo los valores de los módulos. Entonces, en este caso, se suman los módulos y queda B1 más B2. Y si fuera el caso, que acá decimos hipotético imaginario, va a quedar 6 Tesla más 6 Tesla, va a ser 12 Tesla, por lo cual va a quedar un vector neto en ese punto, un vector neto en ese punto de, si estuviera a escala, del doble de longitud. Entonces, estos dos vectores, verde y rojo, se superponen en este punto. Vamos a llamarle punto P, que es medio clásico, punto P. Entonces los vectores se superponen, el rojo, el verde en este punto, y al superponerse y tener el mismo sentido se suman, y lo que da como resultado es un vector neto que va a tener el doble de la longitud, si está hecho a escala, y si no está hecho a escala va a tener el doble de módulo, pero va a ser evidentemente de mayor longitud porque es de mayor módulo, más allá de que esté a escala o no. Bueno, y con este video por acá seguiremos en la próxima, entonces.